Escuchemos la palabra del Señor. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En Filipos, la multitud se lanzó contra Pablo y sus acompañantes. Los magistrados mandaron despojarlos de sus ropas y apalearlos, y después de darles muchos golpes los metieron en la cárcel y encargaron al carcelero que los custodiara cuidadosamente. Él, con este encargo, los puso en el calabozo interior y los sujetó los pies al cepo. A medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, mientras los otros presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que se estremecieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver de par en par las puertas de la cárcel, sacó la espada y estaba a punto de matarse, pensando que se le habían escapado los presos. Pero Pablo le gritó: «No te hagas nada, que todos estamos aquí». El carcelero pidió entonces luz, saltó dentro y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas, los sacó y dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor, lo mismo que a todos los de su casa. Él los sacó a esa hora de la noche e inmediatamente de lavarles las heridas, recibió el bautismo con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les ofreció de comer y toda la familia se llenó con él de alegría por haber puesto su fe en Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, Jesús nos dice que el príncipe de este mundo, el espíritu del mal, está condenado. Y está condenado irremediablemente por el orgullo de Satanás, por su soberbia. Porque en ese orgullo ha renunciado irremediablemente al arrepentimiento. Porque el Señor, siempre que hay alguien con sinceridad de arrepentimiento, el Señor le perdona. Pero también Jesús nos está diciendo que hay un pecado al no creer en Jesús, al no confiar en Él. Encontramos en Pablo y en Silas, en la primera lectura, una fe inquebrantable, una confianza grande en Dios. ¿Qué les ha sucedido? Por predicar el Evangelio, han sido tomados prisioneros, los han apaleado. Textualmente dice la palabra, los molieron a palos con varas. Luego los metieron en la cárcel encargando al carcelero: cuida
de ellos que no se vayan a escapar. Entonces el carcelero va y en el calabozo profundo de la cárcel los mete. Pero aparte de eso, los asegura en un cepo. Un cepo son 2 piezas de madera, como quien dice 2 tablas, que si las juntamos y trazamos un círculo sobre las dos círculos para los pies, luego se le hace un vaciado a cada media circunferencia de cada una de las tablas, y eso da 2 orificios por donde se acomoda un pie y se acomoda el otro pie y se cierra la otra pieza. En un extremo tiene una bisagra y en el otro se le pone un candado. No pueden salir los tobillos de los pies, ni siquiera los tobillos. En esas condiciones estaban Pablo y Silas, molidos a palos, prisioneros y en el cepo. ¿Y qué hacían a medianoche? Estaban orando. Estaban cantando alabanzas al Señor. Estaban dando gracias porque habían sido dignos de ser torturados por causa del nombre de Jesús. Siempre lo hacían. No esperaban siquiera que fueran liberados en ese momento. No. Miren, una serenata para Dios en medio de la adversidad. Es para nosotros un gran ejemplo que lo que hay que hacer cuando las cosas no van bien, hay que orar, hay que alabar al Señor. Pero recuerden que la alabanza, la oración, es irreconciliable con el pecado. Como el aceite y el agua no se pueden mezclar, tampoco se puede mezclar la oración con el pecado. Si hay pecado, lo primero que hay que hacer es purificar el corazón, es confesar el pecado con sincero arrepentimiento y propósito de empezar una vida nueva. Pero sigamos con Pablo y con Silas en la cárcel. Alababan al Señor. ¿Y qué ha sucedido? Temblaron los cimientos de la cárcel. Ha habido como un gran terremoto. Eso es una obra, en ese caso, de la acción del Espíritu Santo. Saltaron las cerraduras de los cepos, saltó la cerradura del calabozo, saltaron las cerraduras de la cárcel. El carcelero, aterrorizado porque pensaba que se le habían escapado los prisioneros y que vendría para él después la tortura y la muerte, quería suicidarse. Pablo le grita: no te hagas daño, estamos aquí. No era lo que se pretendía, no estaban buscando ellos escaparse. El Señor ha hecho allí una manifestación de su poder, de su presencia y de su gran amor. Pero aquí queda clara también una enseñanza del Señor. El Señor rompe toda clase de cadenas, en toda adversidad. Que la cadena es del pecado, se rompen las cadenas del pecado si quieres realmente salir de las mazmorras del pecado. Se rompen las cadenas con las que te sujeta el espíritu del mal cuando has perdido la libertad de hijos de Dios y el Señor te libera. Hay tantas personas afectadas por el espíritu del mal, porque Cristo con su muerte al infierno, al demonio, lo derrotó con su sangre redentora y con su resurrección. Con Cristo resucitado, las tinieblas retroceden y aparece la luz, dice la palabra del Señor. Aparece la luz para el justo, amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. El Señor arranca a las personas de los vicios. Hay tanta gente prisionera de los vicios. Ahora, si en tu familia hay alguien
que tiene un vicio. Los hay de toda clase. Pero tú dices, pero es que esa persona no ora, es que esa persona no quiere liberarse. Bueno, pues que oren los demás miembros del hogar, porque el Señor libera de toda clase de prisión. Jesús lo dijo cuando anunció su vida pública. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar la salvación, para dar la libertad a los prisioneros, para sacar a los esclavos de todas las mazmorras. Él lava las manchas del pecado y devuelve la inocencia a los caídos que son levantados. Es decir, con Cristo, con su resurrección, con una vida cercana, aferrada a Él, vamos a tener las experiencias del pueblo de Israel, que pasó el Mar Rojo, pasó por el fondo del Mar Rojo, sin mojarse los pies, porque el Espíritu Santo había secado el mar, el fondo del Mar Rojo. El fondo del mar es un lodazal. Aún eso lo secó el Espíritu Santo y pasaron con los pies sin mojarse, porque es eterna su misericordia, porque es infinito su poder. Dios con su resurrección expulsa también el odio. Podrían haber estado Pablo y Silas allá, renegando y maldiciendo a quienes les apalearon. Pues no, porque el Espíritu de Dios expulsa el odio y da amor a los enemigos, y para perdonar, para bendecir, para amar. Eso es lo que hacían también Pablo y Silas. Y doblega el Espíritu Santo, la presencia de Cristo resucitado, doblega a los potentados. Mis amados hermanos, aquí tenemos la clave para la solución a las dificultades de nuestra vida. Es orar, pero orar en amistad con Dios. Ahora, a veces las personas son muy ocupadas, realmente muy ocupadas, pero hay que sacar el tiempo para orar. Unos tiempos en soledad con el Señor para alabarlo y bendecirlo, pero también unos momentos en que nos acordamos de Dios, o unos momentos que tenemos para abrazarnos al Señor y para decirle, Señor, necesito de ti, para decirle al Señor, te amo, Señor, necesito experimentar tu amor. Dame, Señor, alegría en este momento. Dame tu palabra, dame sabiduría. Consuélame, Señor. Arrópame, Señor, con tu gracia. Y el Señor estará con nosotros. Tenemos también a la Virgen María. Tenemos motivos para orar siempre, y en este tiempo hay mayores motivos para orar. Cristo nos enseñó, siendo el maestro de oración, buscaba ese encuentro de intimidad con Dios, con el Padre Eterno. Y nos enseñó a orar. Y le dijo también a Marta, hermana de María, porque María estaba en contemplación. Marta, Marta, María ha escogido la parte mejor. Esa es la parte mejor. Alguien decía que le habían dicho que no orara mientras estuviese haciendo otro oficio. Oiga, un mal consejo. Que no orara mientras estuviera haciendo otro oficio, porque Jesús le había dicho a Marta, 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 andas inquieta con tantas cosas. María ha escogido la parte mejor. Miren, hay que orar aunque estemos haciendo otros oficios. Si el oficio que realizamos reclama toda la atención, pues ora antes del oficio y agradécelo al final. Pero si el oficio te permite pensar en Dios, piensa en Dios. Marta hubiera podido decirle a Jesús, Señor, vamos a la cocina. Es que yo también quiero escucharte, yo también quiero contemplarte. Y Jesús hubiera ido a la cocina. De manera que hay que orar, como hay que evangelizar en todo tiempo y en toda circunstancia. Pablo dirá, a tiempo y a destiempo.
hay que orar. Y hay que orar porque necesitamos de Dios. Necesitamos que el Señor venga a nosotros y nos libre de las opresiones que hay en este mundo. Y nos libre especialmente del espíritu del mal que quiere implantar su reino de tinieblas y su reino de terror en medio de nosotros. Tenemos la clave. Vuelvo a decir lo que decía el Padre Eterno a Moisés, que le dijese al pueblo, que se pongan en camino. Dígales que se pongan en camino. ¿Qué hacemos nosotros en la adversidad? Aprendamos de Pablo y de Silas y veremos la gloria de Dios. Desde el amor de Dios nuestro Padre le dejo estas inquietudes.